Las dos definiciones de la sensación que acabamos de intentar solo en apariencia eran directas. Acabamos de ver que estaban modeladas sobre el objeto percibido, en lo que estaban de acuerdo con el sentido común que también delimita lo sensible por medio de las condiciones objetivas de que depende. Lo visible es aquello que se capta con los ojos, lo sensible aquello que se capta por medio de los sentidos. Sigamos con la idea de sensación en este dominio. Acá hay un breve pie de página y dice este pie de página: no hay por qué rechazar la discusión oponiendo una psicología explicativa que consideraría la génesis de los fenómenos, una psicología descriptiva que los comprendería. El psicólogo siempre ve la conciencia como situada en un cuerpo en el mundo. Para él, la serie de estímulo, impresión, percepción es una secuencia de acontecimientos a cuyo término comienza la percepción. Cada conciencia ha nacido en el mundo y cada percepción es un nuevo nacimiento de la conciencia. Dentro de esta perspectiva, los datos inmediatos de la percepción pueden siempre recusarse como simples apariencias y como productos complejos de una génesis. El método descriptivo no puede adquirir un derecho propio más que desde el punto de vista trascendental. Pero incluso desde este punto de vista, queda por entender cómo la conciencia se descubre inserta en una naturaleza o cómo se manifiesta tal a sí misma. Lo mismo para el filósofo que para el psicólogo hay siempre un problema de génesis, y el único método posible de seguir en su desarrollo científico la explicación causal para precisar su sentido y situarla en su verdadero lugar dentro del conjunto de la verdad. Por eso no se encontrará aquí ninguna refutación, sino un esfuerzo por comprender las dificultades propias del pensamiento causal. Cierre de cita y continuamos con el texto. Sigamos la idea de sensación en este dominio y veamos en qué se convierte. En el primer grado de reflexión, que es la ciencia, por medio de, con y la noción de órgano de los sentidos, a falta de una experiencia de la sensación, encontramos, cuando menos, en sus causas y en su génesis objetiva, razones para mantenerla como concepto explicativo. La fisiología a la que acude el psicólogo como a una instancia superior se encuentra en el mismo apuro que la psicología. También ella empieza situando su objeto en el mundo y tratándolo como un fragmento de extensión. El comportamiento se encuentra así ocultado por el reflejo, la elaboración y puesta en forma de los estímulos por una teoría longitudinal del funcionamiento nervioso, que a cada elemento de la situación hace corresponder en principio un elemento de la reacción. Como la teoría del arco reflejo, la fisiología de la percepción empieza admitiendo un trayecto anatómico que conduce a un receptor determinado por medio de un transmisor definido, a un aparato grabador también especializado. Dado el mundo objetivo, se suele admitir que éste confía a los órganos de los sentidos unos mensajes que deben ser vehiculados y descifrados de forma que reproduzcan en nosotros el texto original, de donde, en principio, una correspondencia puntual y conexión constante entre el estímulo y la percepción elemental. Pero esta hipótesis de constancia entra en conflicto con los datos de la conciencia y los psicólogos que la admiten no pueden menos de admitir su carácter teórico. Por ejemplo, la fuerza del sonido le hace perder, según en qué condiciones, altura. La adición de líneas auxiliares convierte en desiguales dos figuras objetivamente iguales. Una región coloreada nos parece el mismo color en toda su superficie, cuando los topes cromáticos de las diferentes regiones de la retina deberían hacer que fuese roja ahí, naranja más allá, acromática incluso en algunos casos. Estos casos, en los que el fenómeno no va de par con el estímulo, habrá que mantenerlos en el cuadro de la ley de constancia y explicarlos por factores adicionales, la atención y el juicio, o habrá que rechazar la ley. Cuando el rojo y el verde presentados conjuntamente dan un resultante gris, se admite que la combinación central de los estímulos puede dar lugar inmediatamente a una sensación diferente de lo que exigirían los estímulos objetivos. Cuando la magnitud aparente de un objeto varía con su distancia aparente o su color aparente con los recuerdos que del mismo tenemos, se acepta que los procesos sensoriales no son inaccesibles a unas influencias centrales. En tal caso, lo sensible no puede definirse ya como efecto inmediato de un estímulo exterior. ¿No se aplicará la misma conclusión a los tres primeros ejemplos que hemos citado? Si la atención, si una consigna más precisa, si el reposo,
si el ejercicio prolongado acaban reduciendo unas percepciones conformes a la ley de constancia, esto no prueba su valor general, ya que, en los ejemplos citados, la primera apariencia tenía un carácter sensorial lo mismo que los resultados obtenidos al final, y que la cuestión está en saber si la percepción atenta, la concentración del sujeto en un punto del campo visual, por ejemplo, la percepción analítica de las dos líneas principales de la ilusión de Müller-Lyer, en vez de revelar la sensación normal, no sustituyen el fenómeno original con un montaje excepcional. La ley de la constancia no puede ampararse contra el testimonio de la conciencia, de ninguna experiencia crucial en la que no esté ya implicada, y cada vez que creemos establecerla, le damos por supuesta. Si volvemos a los fenómenos, nos mostrarán que la aprehensión de una cualidad exactamente como la de una magnitud va vinculada a todo un contexto perceptivo, y los estímulos no nos dan el medio indirecto que buscábamos para delimitar un estrato de impresiones inmediatas. Ahora bien, cuando se busca una definición objetiva de la sensación, no es únicamente el estímulo físico lo que se sustrae. El aparato sensorial, tal como se lo representa la fisiología moderna, no es ya apropiado para el papel de transmisor que la ciencia clásica le hacía desempeñar. Las lesiones no corticales de los aparatos táctiles rarifican indudablemente los puntos sensibles a lo caliente, a lo frío o a la presión, y disminuyen la sensibilidad de los puntos conservados. Pero de aplicar el aparato lesionado un excitante suficientemente extenso vuelven a aparecer las sensaciones específicas. La elevación de los topes se compensa con una exploración más enérgica de la mano. En el grado elemental de la sensibilidad se entrevé una elaboración de los estímulos parciales entre sí y del sistema sensorial con el sistema motor que, en una constelación fisiológica variable, mantiene la sensación constante e impide definir el proceso nervioso como simple transmisión de un mensaje dado. La destrucción de la función visual, cualquiera que sea el emplazamiento de las lesiones, sigue la misma ley. Primero todos los colores quedan afectados y pierden su saturación. Luego el espectro se simplifica, se reduce a 4 y enseguida 2 colores. Por fin se llega a una monocromacia en gris, sin que el color patológico sea nunca identificable a un color normal cualquiera. Así, tanto en las lesiones centrales como en las lesiones periféricas, la pérdida de sustancia nerviosa tiene por efecto no solamente un déficit de ciertas cualidades, sino el paso a una estructura menos diferenciada y más primitiva. A la inversa, el funcionamiento normal ha de entenderse como un proceso de integración en el que no se copia de nuevo, sino se constituye el texto del mundo exterior. Y si intentamos captar la sensación en la perspectiva de los fenómenos corpóreos que la preparan, lo que hallaremos no será un individuo psíquico, función de ciertas variables conocidas, sino una formación ya vinculada a un conjunto y dotada de un sentido que solo en grado se distingue de las percepciones más complejas y que por lo tanto en nada nos ayuda en nuestra delimitación de lo sensible puro. No existe una definición fisiológica de la sensación, y más generalmente no existe una psicología fisiológica autónoma porque ya el acontecimiento fisiológico obedece a unas leyes biológicas y psicológicas. Durante mucho tiempo se ha creído encontrar en el condicionamiento periférico una manera segura de deslindar las funciones psíquicas elementales y distinguirlas de las funciones superiores menos estrictamente vinculadas a la infraestructura corporal. Un análisis más exacto descubre que estas dos clases de funciones se entrecruzan. Lo elemental ya no es aquello que, mediante adición, constituirá el todo, como también es una simple ocasión para el todo de constituirse. El acontecimiento elemental está ya revestido de un sentido y la función superior solo realizará un modo de existencia más integrado o una adaptación más válida, utilizando y sublimando las operaciones subordinadas. De modo recíproco, la experiencia sensible es un proceso vital, tanto como la procreación, la respiración o el crecimiento. La psicología y la fisiología no son ya, por lo tanto, dos ciencias paralelas, sino dos determinaciones del comportamiento. La primera concreta y la segunda abstracta. Decíamos que, cuando el psicólogo pide al fisiólogo una definición por las causas de la sensación, éste encuentra al respecto sus propias dificultades. Ahora vemos por qué. El fisiólogo tiene que liberarse del prejuicio realista de que todas las ciencias toman prestado el sentido común y que estorba su desarrollo. El cambio de sentido de las palabras elemental y superior en la fisiología moderna anuncia un cambio de filosofía. También el sabio debe aprender a criticar la idea de un mundo exterior en sí, pues los mismísimos hechos le sugieren que abandonase la idea de un cuerpo como transmisor de mensajes.
Lo sensible es aquello con que se capta con los sentidos. Pero actualmente sabemos que este con no es sin más instrumental, que el aparato sensorial no es un conductor, que incluso en la periferia la impresión fisiológica está empeñada en relaciones antaño consideradas centrales.